¿Qué es el movimiento parabólico? El movimiento parabólico, también conocido como tiro oblicuo, consiste en lanzar un cuerpo con una velocidad que forma un ángulo θ con la horizontal. En la siguiente figura puedes ver una representación de la situación. El movimiento parabólico resulta de la composición de un movimiento rectilíneo uniforme en el eje horizontal y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado de lanzamiento hacia arriba o hacia abajo en el eje vertical. Características del movimiento parabólico. El tiro parabólico tiene las siguientes características. Primero, conociendo la velocidad de salida inicial, el ángulo de inclinación inicial y la diferencia de alturas entre salida y llegada, se conocerá toda la trayectoria. Segundo, los ángulos de salida y llegada son iguales, siempre que la altura de salida y de llegada sean iguales. Tercero, la mayor distancia cubierta o alcance se logra con ángulos de salida de 45 grados. Cuarto, para lograr la mayor distancia fijado el ángulo, el factor más importante es la velocidad. Quinto, se puede analizar el movimiento en vertical independientemente del horizontal. Ecuaciones. Ecuaciones de posición. En el eje X, la ecuación de posición está dada por x igual a la velocidad en x por el tiempo transcurrido. Si este forma un ángulo con la horizontal, es la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo. Ecuación de la posición en el eje Y. Esta está dada por una altura inicial más la velocidad inicial en y por un tiempo transcurrido, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. El signo menos está dada por la orientación hacia abajo de la gravedad. Ecuaciones de velocidad. En el eje X, la velocidad de x está dada por la velocidad inicial en x. Si esta forma un ángulo con la horizontal, es la velocidad inicial por el coseno de θ. Ecuación de velocidad en el eje Y. Esta está dada por la velocidad inicial en y menos la gravedad por el tiempo. De la misma manera, si esta forma un ángulo con la horizontal, estará dada por la velocidad inicial por el seno de θ menos la gravedad por el tiempo. Ecuaciones de aceleración. La aceleración en el eje X es igual a 0, mientras que la aceleración en el eje Y es igual a la gravedad. Ahora analizaremos un movimiento parabólico por medio del programa Tracker. Para esto, lanzaremos una pelota de básquetbol como movimiento parabólico. Se debe tener en cuenta que el movimiento parabólico no debe ser afectado por un choque. A su vez, también se tendrá en cuenta que el movimiento parabólico no se realizará a través del eje Z, o sea, en 3 dimensiones. Se deberán hacer varios lanzamientos hasta que uno de ellos cumpla con las dos especificaciones anteriormente dichas. Cuando se logre un lanzamiento correcto, este será pasado a recortar y analizar solamente este pedazo en Tracker. Procederemos a abrir Tracker en nuestro computador o portátil. Iremos a Archivo, Abrir y seleccionaremos el video que posea el movimiento. Dejamos que cargue. Después de esto haremos las ediciones al video para que tenga valores positivos la trayectoria. Iremos a Video, Filtros, Nuevo, Rotate y Reverse. Cerramos la pestaña. Después de esto ajustaremos un correcto eje de coordenadas. En este ejemplo podremos tomar referencia entre el poste y el edificio, los cuales son perpendiculares. Ajustamos el eje y cuando quede correctamente, llevaremos de nuevo el origen al punto que deseemos. Todos los valores se tomarán desde el origen. Después procederemos a ir a el apartado de vara de calibración. Iremos a mostrar, ocultar o elegir herramientas de calibración. Iremos a nuevo vara de calibración. Presionaremos Shift en el punto que deseemos acotar. Nuevamente Shift y en la trayectoria que mide nuestra longitud. En este ejemplo la longitud mide 0,22 metros. Después de tenerla acotada, iremos a trayectoria, nuevo, masa puntual
y se nos genera una masa automática, la cual le podremos cambiar el nombre. En nuestro caso será pelota de básquetbol. Ya al haber hecho esto, seleccionamos nuevamente la pestaña. Iremos a trayectoria automática. Ahora reducimos la pestaña para que podamos ver la graficación del movimiento. Presionamos Control y Shift para seleccionar el área. Después de esto intentamos ajustar lo mejor que podamos el objeto el cual se va a mover. El cuadro punteado significa el área de búsqueda. Después seleccionaremos buscar y lanzamos la pelota. Si surge algún error o se confunde un píxel en el movimiento, simplemente volvemos a acercar el objeto, Control, Shift y seleccionamos de nuevo un píxel que tenga sentido con la trayectoria que estaba siguiendo el objeto. Lo seleccionamos y continuará su movimiento. Esperamos a que termine de analizar el movimiento en su totalidad el programa de Tracker. Cuando termine el movimiento procedemos a cerrar las pestañas que sobren. En este apartado ya podemos dirigirnos a la parte de diagramas y datos. En este apartado podremos tener máximo 3 gráficas. En los datos podremos elegir las columnas que queramos. Para este ejemplo analizaremos tanto el movimiento en X como el movimiento en Y. Primero procederemos a analizar la posición en X, la velocidad en X y la aceleración en X. Para esto también tendremos que cambiar las gráficas. Esto lo podremos hacer yendo a la parte derecha y ajustando cada uno de sus componentes con respecto al tiempo. Primero comenzaremos analizando la gráfica de posición. Podemos ver que la posición es constante y sigue una línea recta, cumpliendo así con la ecuación x es igual a la velocidad inicial en x por el tiempo. En nuestro caso, la velocidad inicial por el coseno del ángulo formado al lanzar el balón de básquetbol por el tiempo transcurrido. Ahora, analizando la parte de la velocidad en x, vemos que esta tiene varianzas, es decir, montañas. Pero podemos ver que a medida que avanza el tiempo siempre están tendiendo a un valor cercano a 3, lo cual cumple con nuestra condición, la condición de que la velocidad en X es constante. Para analizar mejor nuestra gráfica de aceleración en X, removemos tanto la gráfica de velocidad en X como la de posición en X. Veremos que esta tiene valores dispersos, pero a medida que pasa el tiempo se van acercando a el origen, es decir, a la línea de y igual a 0. Por ende, cumple con nuestra teoría, la cual dicta que la aceleración en x es igual a 0. Las desvarianzas pueden surgir gracias a el rozamiento del aire, el cambio del píxel o incluso un pequeño choque que hubo con el tablero o el marco, que no se pudo notar a simple vista, pero afectó el movimiento. Procederemos ahora a analizar el movimiento en Y. Primero cambiamos los datos, la posición en Y, la velocidad en Y la aceleración en Y. Tracker nos muestra datos concisos, los cuales podemos ver donde la altura máxima fue alcanzada en el tiempo 0,767 con una posición de 1,837 sobre el eje de origen. En la velocidad en el eje Y, vemos que la gráfica cumple con la ecuación velocidad inicial en Y menos la gravedad por el tiempo, ya que esta tiene valores positivos pero va decreciendo a medida que avanza el tiempo. Esto sucede porque la gravedad hace que tenga una pendiente negativa y decrezca la velocidad en Y. Por ende podemos deducir que la velocidad en Y tiene un comportamiento de una línea recta con pendiente negativa. Por último, analizamos la aceleración en Y. Vemos que esta es dispersa, pero al ver sus valores y hacer un promedio, vemos que esta tiende a cierto valor. El valor de la gravedad, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Ya después con esto
podemos deducir que Tracker es un programa que nos ayuda a analizar movimientos siendo concisa y precisa, adaptándose así a la teoría y analizando en su totalidad el movimiento dado.